Buen día, docente. Somos el grupo 7 y conformado por Luis Aparicio, Matías Casas y Keiko Riquelme. Bueno, empezando con nuestra exposición, en esta primera parte presentaré el contexto del caso práctico desarrollado para la empresa Ecotech Perú SAC, que, bueno, Ecotech Perú es una empresa ubicada en Arequipa dedicada a la producción de envases biodegradables elaborados a partir de residuos agrícolas con el objetivo de mejorar su eficiencia productiva y reducir su impacto ambiental. La empresa decidió invertir en una línea nueva de producción automatizada llamada BioPack 5000. La maquinaria fue puesta en marcha el 1 de enero de 2025 y tiene un costo total de 1.500.000 soles, incluyendo la compra, el transporte y la instalación. Además, se estima un valor residual de 250.000 soles y una vida útil de 10 años, datos que utilizaremos para calcular la depreciación mediante distintos métodos. Para finalizar esta inversión, la empresa utilizará dos fuentes de capital. La primera es un préstamo bancario de 750.000 soles con una tasa de interés anual de 8.5%. La segunda es capital propio por 750.000 soles también, aportado por los accionistas. También se proporcionarán los datos necesarios para aplicar el modelo CAP, como la tasa libre de riesgo del 5%, una beta de 1.25 y un rendimiento esperado de mercado del 13%. Con esta información calcularemos el costo de capital propio, el costo de la deuda después de impuestos y finalmente el WACC, que servirá como una tasa de referencia para evaluar la conveniencia financiera de la inversión. Y bueno, en resumen, en este caso busca analizar el impacto contable de la depreciación como el costo financiero de una inversión tecnológica orientada a la sostenibilidad y al crecimiento de la empresa en el mercado peruano. Les hago la palabra a mi compañera Keiko, que va a explicar un poco más acerca de la depreciación. Ya, en la depreciación vamos a utilizar los datos del costo de activo, el valor de salvamento, el valor de uso y la vida útil, que vendría a ser los 10 años. Y para hallar la depreciación anual vamos a hacer una resta, mejor dicho, una división entre el valor de uso y su vida útil, que vendría a ser los 10 años, que nos da un monto de 335.000 soles. Luego vamos a aplicar los tres métodos, que es el método de depreciación lineal, el método de doble saldo decreciente y el método de suma de dígitos. En la depreciación lineal, como se puede notar, su depreciación anual desde el año 1 hasta el año 10 es constante. Sin embargo, en la depreciación de doble saldo decreciente, la depreciación es mayor en los primeros años y va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Este método permite recuperar una mayor parte del valor activo al inicio de su vida útil. Y finalmente, en el método de la suma de dígitos se puede ver que también se obtiene una depreciación acelerada, aunque de forma más gradual, a comparación del método anterior. No fluctúa tanto. Ahora vamos a aplicar nuestras fórmulas, que vendrían a ser vamos a utilizar para el método de depreciación lineal el SLN, que vendría a ser el costo-valor residual y su vida útil durante sus 10 años. Finalmente, para hallar su valor de uso, se va a hacer una sumatoria que nos tiene que dar el mismo valor de uso que se nos da en las condiciones que se nos da al inicio. Igualmente, para el doble saldo decreciente se va a utilizar la función DDB, que igual se va a sumar su depreciación desde el año 1 hasta el año 10 y nos tiene que dar también el mismo valor de uso que se nos ha propuesto en las condiciones. Finalmente, para el método de suma de dígitos se va a utilizar la función SYD, que vendría a ser la función costo, valor residual, vida útil y periodo. Se hace una sumatoria al final para hallar su valor de uso y nos tiene que dar el mismo valor de uso que se nos da, mejor dicho, el mismo valor que se nos da en las condiciones al iniciar el problema. Justamente al comparar los tres métodos observamos que existe simplemente un ligero cambio en cuanto a su depreciación anual, porque la depreciación acumulada y el valor contable mantienen el mismo monto. A continuación, mi compañero explicar el cambio. Bueno, retomando la palabra, en esta parte explicaré el cálculo del costo del capital del WACC y para la empresa Ecotech Perú SAC. Primero calculamos el costo de capital propio conocido como que utilizando el modelo CAMP. Para ello empleamos la tasa libre de riesgo del 5% en una beta de 1.25 y un rendimiento esperado del mercado del 13%. Aplicando la fórmula del campo obtuvimos un P del 15%. Esto significa que los accionistas esperan obtener una rentabilidad mínima del 15% por invertir su dinero en la empresa. La fórmula del costo capital es el costo capital propio, o sea, el que es tasa libre de riesgo más la beta por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Bueno, luego calculamos el costo de la deuda después de impuestos. Como la empresa obtiene un préstamo con una tasa anual del 8.5% y la tasa de impuestos de la renta es del 29.5%, aplicamos el escudo fiscal y obtuvimos una KD de aproximadamente 5.99%, o sea, redondeando. La fórmula es el costo de la deuda después de impuestos, o sea, la KD, por 1 menos la tasa de la renta. No, menos el impuesto a la renta. Después de esto determinamos la estructura de financiamiento. La inversión total es de 1.500.000 soles, financiado con un 50% de deuda y un 50% de capital propio. Estas proporciones fueron utilizadas para calcular el costo promedio ponderado de capital o WACC. La fórmula del WACC es la proporción del capital E por el costo de capital propio, el Q, más la proporción de la deuda D, por el costo de la deuda después de impuestos, el KD.
Y para finalizar, el resultado del WACC fue aproximadamente 10,5%. Este porcentaje representa el costo promedio de todas las fuentes de financiamiento de la empresa y sirve como una tasa de referencia para evaluar proyectos de inversión. En pocas palabras, utiliza cualquier proyecto que genere una rentabilidad mayor al 10,5%, será conveniente porque creará valor para la empresa. Aquí lo que se nos muestra son tres tablas comparativas donde se nos está mostrando la depreciación anual en los tres métodos, la depreciación lineal, depreciación doble saldo creciente y la suma de dígitos. Del mismo modo se hace la depreciación acumulada y su valor en libro. Como se puede notar en la tabla, el valor en libro es el mismo en los tres métodos. Sucede lo mismo con la depreciación acumulada. En los tres métodos se obtiene el mismo monto en la vida útil de los 10 años, pero en la depreciación anual se ve que hay una diferencia notoria entre los tres métodos. En el lineal es constante, en el método de doble saldo creciente fluctúa, se ve que se va aumentando y disminuyendo dependiendo del año. Y en la suma de dígitos esto también ocurre, pero ya no ocurre de forma tan notoria o de forma tan grave como ocurre en el método de doble saldo creciente. Después vamos a responder una serie de preguntas que se nos ha propuesto, como ¿qué métodos generan mayor depreciación en los primeros años? Como se puede ver en la depreciación lineal, esta depreciación no ocurre porque es constante. En el doble saldo decreciente sí ocurre y es el más alto. Y en la suma de dígitos, este también ocurre, es bastante al principio, pero va disminuyendo a través de los años. ¿Cuál es el más constante? El único constante vendría a ser la depreciación lineal porque es el mismo en todos los años, mientras que en los demás métodos esto cambia. ¿Cómo impacta esto en los estados financieros al inicio? En la depreciación lineal muestra utilidades más altas y el valor del activo baja despacio. En el método de doble saldo decreciente, nuestras utilidades muy bajas y el valor del activo cae de golpe. En la suma de dígitos muestra utilidades bajas en el término medio y el activo baja a velocidad moderada. ¿Cómo impacta en los impuestos al inicio? En la depreciación lineal se paga más impuestos en los primeros años porque declaras más ganancias. En el doble saldo decreciente pagas muchos menos impuestos al inicio, pero tienes la opción de poder guardar tu dinero. En la suma de dígitos pagas menos impuestos al inicio y logras un ahorro intermedio de dinero a través de los años. Eso sería todo. Bueno, en esta parte ahora voy a explicar el impacto social, económico y ambiental de la inversión realizada por Ecotech Perusac. En el aspecto económico, la depreciación de la maquinaria reduce las utilidades contables y, por lo tanto, también el monto de impuestos que paga la empresa. Esto le permite disponer de mayores recursos para invertir en nuevas tecnologías, aumentar su capacidad de producción o expandirse en el mercado peruano. En cuanto al impacto social, la producción de envases biodegradables beneficia a la población al disminuir el uso de plásticos tradicionales y contribuir al cuidado del medio ambiente. Y para finalizar, en el aspecto ambiental, esta tecnología aprovecha residuos agrícolas para fabricar envases biodegradables, lo que reduce la contaminación y el impacto ambiental. Además de todo esto, ayuda a la empresa a cumplir con la normativa ambiental peruana y le brinda una ventaja competitiva, ya que actualmente los consumidores valoran cada vez más los productos sostenibles y ecoamigables en todas partes. Continuando con la exposición, vamos a evaluar la inversión de 1.5 millones en la empresa Ecotech Perú, estructurando el financiamiento de un 50% con la deuda bancaria y un 50% de capital propio. Vamos a usar el modelo de CAM, el rendimiento exigido por los accionistas es de 15% debido al riesgo del sector, pero por su parte el contenido neto de la deuda es de 5,99, gracias al escudo fiscal del impuesto a la renta. Al ponderar ambas fuentes obtuvimos que el WACC es de 10,5 redondeándolo, y esta es la tasa de rentabilidad mínima para que el proyecto, y bueno, tiene que superarse para que el proyecto genere un valor económico real. Y evaluando tres métodos de depreciación sobre una vida útil de 10 años y un valor de salvamiento de 150.000, mientras que el método lineal generó un gasto fijo de 135.000 anuales, el doble saldo creciente, el DDB, acelera la recuperación registrando 300.000 tan solo el primer año. Esta velocidad es clave para nuestra estrategia de inversión. Y respondiendo a temas tecnológicos y científicos, ¿por qué es relevante para un ingeniero conocer sobre esto? Es porque es una es una planta de finanzas. La depreciación nos muestra como valor real en los equipos para decidir en qué momento podemos reemplazarlo, modernizarlo, mientras que el WACC valida si las propuestas de automatización son rentables. Por ejemplo, en el mercado actual tenemos la inteligencia artificial que reduce el consumo electrónico en un 30%, aunque bajan los costos, pero adoptar una tecnología tan nueva y disruptiva es peligroso. Esto incrementa la beta y por ende el WACC de la empresa. Comprender este impacto nos permite justificar técnicamente el uso de las depreciaciones aceleradas para poder recuperar el capital antes de la obsolencia. Y para responder a recomendación y justificación, nosotros recomendamos el método de doble saldo decreciente, el DDB, y vamos a sustentar por tres ventajas, debido a que logra una optimización fiscal al maximizar el escudo fiscal y postergar el pago de impuestos. Pues segundo, esta liquidez inmediata nos permite mitigar la presión del WACC y facilitando el pago a los bancos accionistas en la etapa crítica de nuestro negocio. Y por último,
Equilibra los gastos operativos en el tiempo, compensando con la alta depreciación lineal con los bajos costos de mantenimiento de la maquinaria nueva. Eso será todo. Muchas gracias.